Los arcos son elementos que soportan y distribuyen el peso hacia sus extremos, permitiendo cubrir espacios amplios de manera estable. El comportamiento del arco depende del material con el que se construye. Hay de piedra o ladrillo que necesitan formas curvas puras, como el arco de medio punto, que transmiten las cargas de una doble a otra hasta los estribos. Los de concreto armado que permiten formas más variadas como parábolas o catenarios. Estos trabajan tanto a compresión como a tracción gracias al acero y permiten cubrir grandes espacios con estructuras delgadas y precisas. El acero soporta cargas altas con secciones mínimas, ideales para arcos ligeros, desmontables o estructuras móviles. Las de madera laminada, que es estético y resistente, pero sensible a la humedad y al fuego, y se usa para techos amplios como gimnasios o auditorios. Los arcos no solo tienen una función estructural, también transforman y organizan el espacio. Pueden marcar entradas, transiciones y dividir el espacio. Cambian la percepción visual de un lugar, haciéndolo más amplio o más alto según su forma. Aportan valor estético y guían la experiencia del usuario en el recorrido. Los arcos mejoran la legibilidad estructural de una construcción. Su forma curva muestra claramente cómo las fuerzas se dirigen hacia los apoyos. Expresan la función estructural de manera visible y comprensible y transmiten seguridad, estabilidad y estilo según su diseño. Fue elegida por la Catedral de Notre Dame, ubicada en París, Francia, en la pequeña isla de Cité. Su fecha de construcción fue desde 1163 hasta 1345. Esta estructura fue impulsada por el obispo Maurice de Sully en 1163, continuando ya en Echelles de 1250, inicio de la ampliación del transepto norte, Pierre de Montreuil continuó el transepto sur, donde también se realizaron proyectos de resolución a cargo de Eugène Viollet y Jean-Baptiste. Esta estructura fue uso innovador del arco ojival, bóvedas de crucería y arbotantes. La estructura más esbelta, alta y luminosa, histórico y geográfico. La Catedral de Notre Dame fue construida durante un periodo de crecimiento urbano, florecimiento comercial y fortalecimiento de la Iglesia Católica. El periodo comprendido entre 1130 y 1280 se conoce como la Era de las Catedrales, cuando la ciudad se convirtió en el nuevo centro de poder espiritual y cultural. Además, la figura de la Virgen María cobró gran importancia en este periodo, lo que implica la dedicación del templo llamada Nuestra Señora. Los materiales utilizados fueron la piedra caliza, principal material utilizado para muros, pilares y bóvedas, debido a su alta resistencia a la compresión, donde esta permitía estructuras altas gracias a su combinación con arcos ojivales y bóvedas de crucería. Madera, utilizada en la armadura del techo, donde gran parte fue destruida en el incendio de 2019. Mortero de cal, usado para unir bloques de piedra debido a su flexibilidad y reparabilidad, donde este permitía estabilidad a largo plazo en estructuras masivas. El vidrio coloreado, empleado en ventanales, permitía entrada de luz simbólica divina. Ahora hablaré sobre la función y la forma de la Catedral de Notre Dame. La Catedral de Notre Dame cumple principalmente una función litúrgica, ya que es la sede del obispo de París y el centro espiritual de la diócesis. Su diseño arquitectónico responde a la necesidad de crear un gran espacio que permita albergar una multitud de creyentes en las ceremonias religiosas. La disposición de arcos favorece la acústica y la visibilidad del altar. Además, esta catedral representa el poder religioso y cultural en Francia. La forma externa de Notre Dame se destaca por sus imponentes arcos, torres y pináculos, los cuales no solo cumplen una función estructural, sino que simbolizan la conexión entre lo terrenal y lo divino. Los arcos obijantes permiten una construcción más ligera y abierta, creando así espacios abiertos llenos de luz que refuerzan la atmósfera espiritual en el lugar, mientras que asimismo favorece a las necesidades estructurales del edificio. Bueno, a continuación tenemos lo que es la estructura de la Catedral de Notre Dame, o sistema estructural que esta contiene. Bueno, la catedral está construida específicamente de piedra caliza, y dentro del sistema estructural encontramos lo que son muros portantes, arcos apuntados, bóvedas de crucería y arbotantes. Bueno, acá nos formulamos la pregunta, ¿no?, de cómo es que esta estructura
sigue manteniendo la forma y función para la cual fue diseñada y construida, ¿no? Bueno, la Catedral de Notre Dame no fue construida solo con el único propósito de poder soportar las cargas y el peso de toda la estructura hecha de piedra caliza, sino que esta se construyó con el fin de que tenga espacios amplios y logre tener una gran altura, para que los cultos religiosos se puedan realizar de una mejor manera y que también puedan impresionar de alguna u otra manera a los fieles religiosos. Bueno, en este gráfico podemos ver lo que son los arcos apuntados, los cuales, a diferencia de los arcos semicirculares, distribuyen los pesos del techo hacia abajo y hacia los costados y no directamente hacia el suelo, ¿no? Y que gracias a esto se pudieron crear techos y muros mucho más altos sin que estos puedan llegar a colapsar. Bueno, también tenemos lo que son las bóvedas de crucería, las cuales se encuentran en el techo. Estas distribuyen las fuerzas hacia los pilares y muros para que estos tengan mucha más resistencia, y gracias a esto se lograron crear muros mucho más altos. Acá también tenemos lo que son los arbotantes, los cuales son estructuras externas en forma de medio arco, las cuales distribuyen las fuerzas también hacia los lados, y que estos mejoran la resistencia de los muros altos, los cuales eran esenciales para estabilizar las paredes y que éstas no lleguen a colapsar debido a la presión del techo. A continuación detallaré las ventajas y limitaciones de este sistema, las cuales las he dividido en dos dimensiones, las cuales pueden ser técnicas y expresivas. En las ventajas técnicas, una de las ventajas más importantes que tenemos es la distribución eficiente de las cargas, ya que los arcos permiten una mejor canalización de las cargas hacia los pilares. Y tenemos mayor altura y esbeltez, gracias a la combinación de arcos arbotantes, las cuales pueden levantar naves muy altas sin perder la estabilidad. Y por último, la flexibilidad constructiva. Esta se adapta mejor a las diferentes luces, lo que facilita diseños más variados y dinámicos. Las limitaciones técnicas. La alta complejidad constructiva, pues se requiere una planificación precisa, materiales de gran calidad y mano de obra especializada, elevando costos y el tiempo. Y la sensibilidad al deterioro. Al ser una estructura compleja, cualquier daño en un punto crítico puede comprometer zonas amplias del edificio, como son los arcos. Ahora tenemos las ventajas expresivas. Tenemos su verticalidad simbólica. La forma apuntada de los arcos dirige la mirada hacia el cielo, reforzando la intención espiritual de la conexión con lo divino. Y por último tenemos la unidad espacial. El sistema de arcos crea una continuidad rítmica en el espacio interior, con una armonía visual que refuerza el carácter solemne. Y por último tenemos las limitaciones expresivas. Este es un estilo muy marcado. La expresividad gótica puede considerarse demasiado recargada o dramática en ciertos contextos modernos. Recapitulando entonces, tenemos que el sistema de arcos apuntados de la Catedral de Notre Dame es una de las innovaciones más emblemáticas de la arquitectura gótica. A diferencia del arco semicircular románico, pues el arco apuntado permite una mejor distribución de cargas, ya que dirige los empujes más verticalmente hacia el suelo, lo que reduce la presión lateral sobre los muros. Entonces, gracias a esta forma fue posible construir espacios más altos y luminosos, abriendo grandes ventanales para los vitrales, algo que antes era estructuralmente imposible. Y también pues los arcos colaboran con la bóveda de crucería y los arbotantes, formando un sistema completo y eficiente. Si nos enfocamos en la ingeniería moderna, estos arcos siguen siendo una fuente de inspiración, no solamente por su función estructural, sino que también por cómo permiten integrar forma y función. Entonces, hoy podemos reinterpretar esos principios usando acero, hormigón armado o incluso estructuras tensadas y materiales compuestos. Por último, tenemos que diseños paramétricos actuales también utilizan algoritmos para generar formas arqueadas que responden a las cargas del edificio, tal como hacían los arquitectos góticos de esos tiempos, pero ahora con herramientas digitales.